Hay dos partes. Hay una parte que es la parte romántica del Evangelio, la parte romántica del llamado, la parte romántica de eso que se dice que vamos a servir a Dios. Hay una parte romántica, ¿verdad? Pablo también era un hombre que recibió también un llamado y también tuvo su parte romántica. Si me acompañáis en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, no es el texto que viene, no importa, luego lo incorporamos, pero estaba sentado y estaba orando y recordaba este texto que de alguna manera también ha representado un poco mi llamado. Dice el versículo 15, solamente el versículo 15 dice, el Señor le dijo a Pablo, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Amén? ¿A qué es bonito? A que todos dirían... Es que aquí no somos muy de decir amén, ¿verdad? Pero ¿a qué es para decir wow, amén? Porque ¿a quién no le gustaría ser un instrumento escogido por Dios? ¿Verdad? Un instrumento escogido por Dios para llevar mi palabra y llevar mi evangelio. Dice que a los gentiles, a reyes, ¿te imaginas? ¿Poder predicar al rey Felipe VI? ¿Mola o no? Si Dios te dice eso, ¿te gustaría o no? Para tener una audiencia con Felipe VI. ¿Mola? ¿Está bien? ¿A que sí? Y además vas a llevarlo, dice, delante de los gentiles, es decir, vas a predicar a todos esos gentiles y vas a predicar incluso a los hijos de Israel. Es un hermoso llamado. Es un llamado que a mí me ilusionaba. Solamente hay una pega. Yo quitaría el versículo 16. Yo lo tacharía. Porque si este es el romance del llamado, el versículo 16 es la realidad del llamado. Por eso yo lo tacharía el 16. ¿Qué dice el 16? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ni uno ha dicho, bueno, sí, uno ha dicho amén solo. Las dos cosas van ligadas, las dos cosas van unidas, ¿verdad? Una cosa sin otra no existe. Es las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es la realidad? ¿La cara o la cruz? ¿Verdad? El anverso o el reverso de la moneda. ¿Cuál es la moneda verdadera? No podemos quitar una y quedarnos con la otra. Las dos van unidas. Por eso muchas veces en nuestra vida de fe, muchas veces vienen o tenemos dificultades. Hay veces que tenemos esas dificultades. Y decimos, ¿por qué vienen esas dificultades? Hay veces que las cosas no nos funcionan bien. Y no por eso somos menos cristianos ni menos creyentes, ¿verdad? Como en tiempos donde a veces se pensaba, en algunas iglesias posiblemente o denominaciones piensan eso, ¿no? ¿Te va mal la cosa ahí? Pues algo habrás hecho. ¿Algún pecado escondido tendrás? Dios te estará castigando. Esa es la ignorancia del Evangelio, es el tercer punto, ¿verdad? Esa es la ignorancia, el no entender, no es nada de eso. No viene por nada de eso. Hay veces en que vienen crisis o incluso vienen enfermedades, ¿verdad, María José? Que a veces vienen enfermedades, están ahí. Es así, ocurre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, tampoco vamos a quedarnos así, ¿verdad? Diciendo, como van a venir, pues nos quedamos y las sufrimos. No es eso, sino que tenemos que ver qué tenemos que hacer. Los obreros, los que están en el ministerio, los que están entrando en el ministerio, nosotros que tenemos un ministerio laico, no tenemos la consagración en ese sentido, pero tenemos nuestro llamado, tenemos que saber qué hacer. Porque nosotros ya hemos recibido el Evangelio y las evidencias están con nosotros. En 1 de Juan 1:5, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, por mucho que se ponga. Todo esto es para conocer las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si no pasáramos por esas circunstancias,
no entenderíamos las bendiciones. Si no pasáramos por esas circunstancias o crisis o enfermedades, si yo no pasara por una enfermedad, yo hoy no podría decir qué a gusto, qué bien me siento. Si no hubiese estado esta semana pasada, hubiese estado enfermo, ¿verdad? Ahora que la semana pasada estuve enfermo, que no pude venir, que tuve esa crisis, ese virus que entró por ahí, no se salía por ningún lado, no podría disfrutar del hoy, ¿verdad? Decir, Señor, gracias que me has dado la sanidad y hoy puedo disfrutar de todo esto. Si no tengo la enfermedad, no puedo disfrutar la salud, ¿verdad? Entonces damos gracias. Entonces lo que conocemos a Cristo, lo que tenemos a Cristo, ya tenemos la salvación. Entonces no tengo por qué preocuparme de nada. Que vienen circunstancias, preocupaciones, que vienen crisis o enfermedades. No te preocupes por nada. No debemos de estar preocupados ni angustiados por nada, porque ya tenemos la salvación y ya tenemos la vida que está en Cristo y ya tenemos toda bendición que está en Cristo. El problema es que no tenemos esta seguridad y por eso sufrimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Moisés en su tiempo llegó un momento donde llegó con la conclusión, es que ya no puedo hacer más de lo que he hecho hasta este momento. Llegaba diciendo, ya he hecho todo, no puedo hacer más, he hecho todo lo que humanamente es posible. Y vivió así todo su tiempo, pero vino un horario que fue determinante para su vida, para la vida de Moisés. Hubo un momento muy determinante que cambió, fue un antes y un después en la vida de Moisés, y fue en un lugar concreto, en el monte Horeb. Yo necesito tener este horario también del monte Horeb. Necesito tener ese lugar. Hay veces que tenemos grandes dificultades y en ese momento que tenemos esas grandes dificultades, en ese momento donde pastores, obreros, discípulos, creyentes, vienen esas grandes dificultades, necesitamos un lugar como el monte Horeb. Necesitamos ese lugar. Necesitamos encontrarnos con esa realidad. Cuando Israel tuvo la peor crisis de todas en su historia, Dios llamó a los discípulos al monte de los olivos, a otro lugar. Cuando Jesús había muerto, donde los discípulos estaban esparcidos, atemorizados, escondiéndose. Jesús resucitando de entre los muertos tiene que tomar a sus discípulos, llevárselos y retirarlos a un lugar. Venid conmigo al monte del olivar, al monte de los olivos. Vamos a estar en ese lugar porque necesitamos tener un encuentro con Cristo nuevamente. Y Cristo lo sabía. Y antes de marcharse tiene que tomar a estos hombres y mujeres, 120 hombres y mujeres, y se los tiene que llevar a ese lugar. Y tiene que ministrarles, y tiene que hablarles de la palabra, y tiene que mostrarles quién es el Cristo, y tiene que hablarles sobre el reino de los cielos, y tiene que hablarles de la gran comisión y del poder que ellos necesitarían para llevar a cabo esa gran comisión. Allí les dio un mensaje muy importante. Allí Jesucristo les estaba dando todas las respuestas. En aquel monte de Horeb Moisés también tuvo las respuestas que necesitó. Y hubo una persona muy especial que tomó muy bien el pacto cuando vinieron los problemas. Hubo un personaje en la Biblia llamado Pablo que entendió muy bien lo que tenía que hacer cuando llegaban las dificultades, los problemas, las persecuciones. Lo entendió. 2 Corintios 10 del 1 al 10. Perdón, 2 Corintios 12 del 1 al 10. En ese momento Pablo dijo algo tremendamente importante. Dice, porque cuando soy débil, ¿qué es lo que dice a continuación? Entonces, fuerte soy. Pablo, ¿cómo es posible que tú puedas decir estas cosas? ¿Cómo es que Pablo pudo llegar a esta conclusión? ¿Cómo es que Pablo pudo hacer esta confesión tan grande? En el monte de los olivos, el monte Horeb, en 2 de Corintios hay algo que sale en común. Hay algo que une estos tres lugares, que une estos tres conceptos. Pablo dentro de la oración confesó esto. Vio el tercer cielo. Entró en tal comunión con el Espíritu, entró en tal comunión con Dios. Estaba tan ligado en ese momento, en tal concentración. Oraba este hombre que dice la palabra que no sabía si estaba fuera o dentro del cuerpo. Había una situación que se escapaba de su mente porque estaba en ese lugar, en la presencia de Dios, que perdía la noción del tiempo y perdía la noción de su lugar. No sé dónde estoy, si estoy fuera o estoy dentro, pero este es un tercer cielo porque no lo puedo comprender. Pablo en los momentos de dificultad sabía perfectamente dónde tenía que ir.
Moisés también en el monte Horeb tuvo una experiencia parecida. La iglesia primitiva, en ese aposento alto de Marcos, que había tomado las evidencias del monte de los olivos, también comprendió esto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo entró a ese nivel espiritual. Pablo entró en ese tercer cielo, ese lugar espiritual en el cual nosotros deberíamos de entrar continuamente, porque si disfrutamos de estas bendiciones, como disfrutó Moisés, como disfrutaron los obreros o los discípulos de la iglesia primitiva, si entramos en ese lugar como Pablo, nosotros también podremos experimentar esas obras que Dios tiene. Parece que Dios nos permite tener dificultades. Hay veces que no comprendemos por qué Dios permite esto. Y a veces nos lo preguntamos. ¿Por qué Dios permite que pasemos dificultades? Que a veces parece que es un sufrimiento sin sentido. Como decíamos hace una semana o hace un par de semanas, a veces parece que tenemos un sufrimiento que es estéril, que no tiene fruto ese sufrimiento. Y hay veces que parece. Pero lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos ese tercer cielo. Lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos ese nivel espiritual. Porque hoy en día nuestro nivel espiritual es un nivel espiritual muy bajo. Donde nuestro nivel espiritual, en general, es un nivel que solamente tiene que ver con los domingos a las 12. Es un nivel espiritual que donde solo tiene que ver en asistir el domingo al culto y decir, bueno, ya tengo ese nivel, ya he llegado a tener eso, ya lo he cumplido, ya ¿para qué más? Tenemos un nivel bajo porque cuando estamos luego en el mundo, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, resulta que no hay ninguna diferencia con la gente del mundo. Cuando hablamos con la gente y la gente nos dice sus problemas, resulta que nosotros dicen, pues yo tengo los mismos problemas que tú. ¿Y entonces para qué vas a la iglesia? Si no tienes ninguna respuesta. Y resulta que nuestras oraciones son oraciones que a veces oigo y hablo con creyentes. Y les digo, tienen las mismas oraciones que cualquier persona del mundo. La gente del mundo se preocupa y a veces, ay, si tuviese más trabajo, ay, si tuviese suerte. Ellos dicen suerte, ¿verdad? La gente del mundo, ay, si tuviese suerte, si me saliese un trabajo. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, si Dios me diera un trabajo. Pero en el fondo, nuestro nivel espiritual es un nivel espiritual de la gente del mundo. Cuando viene un problema nos preocupamos igual que la gente del mundo. Cuando viene un problema, una dificultad, obramos con el humanismo, es decir, igual que la gente del mundo. Y cuando viene una dificultad buscamos a ver quién me puede solucionar el problema. A ver si un amigo, a ver si un vecino, a ver si el pastor, a ver si la iglesia. Hay creyentes que solamente se acuerdan de la iglesia cuando viene el problema, ¿verdad? A ver si me pueden ayudar. ¿Qué es eso? Es mi humanismo, estoy buscando y cavilando quién pueda ayudarme. En vez de confiar en el Señor, confiamos en las personas. Pero eso hace la gente del mundo. La gente del mundo, ¿en quién confía? En las personas. Algunos confían en el estamento político, en el estamento social, ¿no? Ay, tengo un problema, voy a ir a la asistenta social. Está bien, hay que ir, no digo que no se vaya. Pero quiero decir que confiamos en que la persona me va a solventar o a solucionar el problema. ¿Cuál es nuestro nivel espiritual? El nivel espiritual es ese. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos vencer y superar este mundo y esta sociedad? Es muy difícil. Solamente tenemos que ver que continuamente, recordemos que la nueva era, que inició con un grupo de brujas, unos 7, 8 brujos entre ellos, siendo poseído por demonios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la nueva era, la masonería, están siendo poseídos. Significa que están entrando en un nivel espiritual mucho más alto que nosotros. ¿Amén? Cuando hablamos de la nueva era en este sentido, y cuando decimos que el origen es ese, estamos diciendo esto, que el nivel espiritual es mayor que el nuestro. ¿Por qué? Ellos están invirtiendo su vida por esto, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando os comentaba sobre en este último viaje, cuando hablaba con este hombre, con este chamán tan importante en Corea? Y este hombre decía, no puedo dejar de hacerlo. Tengo que ir a los montes, decía, tengo que subir a la montaña continuamente. ¿Para qué? Para ser poseído por los demonios. Y este hombre lo decía de esa manera, ¿recordáis que lo compartí? Y lo decía, no, es que yo subo para ser poseído. Y tú, claro, tú te quedas como diciendo, este hombre está loco.
ser poseído por demonios. Pero el hombre decía, sí, me poseen los demonios. Y es que no puedo dejar de hacerlo porque de ahí viene mi poder. Porque de ahí yo recibo la fuerza. Porque me posee el espíritu de mi abuela, decía. Me poseen los espíritus. Entonces yo tengo que ir. Y el hombre no nos quería atender porque al principio, porque es que tengo prisa, tengo que ir a hacer esto. Y yo me quedaba asombrada, le miraba y digo, y este hombre que parece normal, dentro de una hora va a estar en un lugar alto, en una montaña alta, haciendo sus rezos, sus conjuros, sus actividades para ser poseído por demonios, literalmente para ser poseído por demonios. Y decía, no puedo dejar de hacerlo. Yo veo el nivel espiritual de esta gente. Y esta gente se reía de nosotros, a veces lo he dicho, ¿verdad? Se reía de los creyentes. Y decía, creyente, si vas a la iglesia, bien. Si no vas a la iglesia, no pasa nada. ¿Os acordáis? Y decía esto. Los creyentes, hoy no me levanto un poquito así que me parece que hoy me quedo en cama. No pasa nada, decía. En Estados Unidos me hablaban los pastores que estuvieron con nosotros. Uno de los problemas que tienen en Estados Unidos es que tienen tanta tecnología, tanta comodidad, tienen tantas cosas de ocio, que ¿para qué van a ir a la iglesia? Se levantan, tienen pantallas de esas gigantescas en las casas, de esas de no sé cuántas pulgadas, que parecen cines en pequeño, ¿verdad? Y nos decía, tienen unos sillones cómodos, con una alfombra cómoda, una televisión grande. Y se levantan por la mañana y dicen, uy, tengo que coger el coche, desplazarme para allá, con el frío que hace o con el calor que hace. No, yo pongo la televisión y pongo el programa de televisión de la iglesia, escucho un mensaje y ya está, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y llega la hora de la ofrenda y ¿qué hacemos? Ah, sí, pastor, un momento, espérate, voy a coger las monedicas que tengo aquí sueltas, a ver. Uy, pues tengo poca moneda, pobre, pues no ofrendo. ¿Y qué decía este hombre? Yo recuerdo que me dolía cada vez que hablaba. Dice, y no pasa nada. Y no pasa nada. Ese es el nivel espiritual. Este hombre decía, si yo no hago esto, me muero. Me muero. Este es el nivel espiritual que alcanzan estas personas. Este es el nivel espiritual que alcanzan. Entonces los que hemos recibido la salvación, los que somos hijos de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que entrar en un nivel espiritual mayor y superior que ellos si queremos vencerlos. Si no, no los podemos vencer con otra cosa. No vamos a poderlo vencer con buenas palabras. Tiene que ser con un nivel espiritual superior. Y si yo entro en un nivel espiritual superior, entonces acontecerán grandes obras. Y lo estamos viendo y comprobando. Cuando entramos en casas de personas que tienen problemas espirituales serios, reales, cuando entramos, vemos cómo el poder de Satanás retrocede y cómo los demonios retroceden cuando entramos. Porque hay un poder espiritual superior al que hay en ese lugar, en esa casa. Necesitamos ese poder superior. Si un pastor tiene o entra en ese espacio, en ese lugar espiritual, vas a poder dar un mensaje con poder. Vas a poder dar una palabra que transforme. Vas a traer una palabra que realmente cambie y transforme la vida de las personas, porque va a ser una palabra dada con el poder de Dios. No es un mensaje que sale de un intelecto o de una preparación académica, sino que va a salir de ese lugar o de ese espacio espiritual superior. Cuando entramos en ese nivel, es cuando entonces vamos a poder ver que Dios obra con la palabra y con la palabra misma hay sanidad física en las personas. Porque tiene que ver con el nivel espiritual, no tiene nada que ver con otra cosa. Tiene que ver con el nivel espiritual. La enfermedad mental es la obra de los demonios. Muchas veces personas con problemas mentales, la mayoría, o en un número elevado de casos, aparte de los psiquiátricos, lógicos, fisiológicos o físicos, hay un gran número de problemas de personas que tienen problemas mentales que tienen que ver más con la realidad espiritual que con otra cosa. Hay veces, y conozco pastores que han entrado en lugares, en plantas de psiquiátrico, donde los han tenido que echar. Porque
el 80% de los pacientes se alteraban de tal manera que tenían que echarlo. Solamente cuando entraba en su propia presencia, los demonios se levantaban y las personas se ponían agresivas y le tenían que decir, tiene que marcharse, pastor. Porque mira qué ocurre. La mayoría de los casos son problemas espirituales. Por eso si con el poder espiritual entro a ese nivel, la obra de Dios se revelará. La obra de Dios se manifestará en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a poder ver el plan absoluto de Dios. Voy a poder entender el plan de Dios. Voy a poder comprender realmente cuál es ese plan. Y si yo comprendo el plan absoluto de Dios, significa vas a tener la victoria. ¿Por qué? Porque es el plan absoluto de Dios. No es tu plan. No es nuestro plan. En esto quiero decir, no estoy diciendo que tu plan sea malo. No estoy diciendo que tu plan sea pecador. No estoy diciendo nada de eso. Lo único que digo es que tu plan es tu plan. ¿Amén? No es el plan de Dios. Entonces, tu plan puede ser bueno, mejor o peor, pero no es el plan de Dios. No es absoluto. Entonces, ¿se cumplirá o no? Todos tenemos planes, ¿verdad? El que más y el que menos ya tiene su plan. Algunos ya están planificando para final de año, ¿no? Algunos ya planifican para final de año. Tienen sus planes. Pues hombre, estas navidades vamos a ver si me voy al pueblo, no me voy al pueblo, la familia. No sé en qué cae, creo que cae en domingo, el día de Navidad. No recuerdo muy bien, va por ahí, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, algunos están pensando, ¿no? Planifican. Pero ¿qué ocurre? Que a veces los planes que nosotros tenemos se cumplen y otras veces, pues va a ser que no. ¿Verdad? ¿Por qué? No es un plan absoluto. Es tu plan. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Es tu plan. Allá tú. Allá tú. Pero vamos a entender el plan absoluto de Dios. Si yo tengo y comprendo ese plan absoluto de Dios, significa que voy a tener la victoria, porque el plan absoluto de Dios, nada ni nadie lo puede parar. Amén. El tuyo lo puede dar cualquiera. El tuyo, cualquiera. Cualquier circunstancia te lo echa abajo. Pero el plan absoluto de Dios, nunca nadie lo va a parar. Nunca nadie lo va a parar. Llévate al pueblo de Israel y con mi poder estaré contigo, le dijo a Moisés. Te daré evidencias de que de que yo estoy contigo. Vas a tener evidencias. Este es el plan de Dios que pudo ver Moisés en Horeb. Ve, saca a mi pueblo. Es lo que pudo percibir. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Moisés entró dentro de este plan. ¿Amén? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros queremos meter a Dios en nuestro plan. ¿Qué significa? Que yo tengo mis planes. Que todos tenemos nuestros planes. Y después cuando los hemos confeccionado, le decimos, bueno, Padre, y ahora, Señor, bendícelo. ¿No? ¿Solemos hacer esto o no? Pensamos, maquinamos, y luego decimos, bueno, Señor, ahora bendice mi plan. ¿Qué estamos haciendo? Dios, entra dentro de mi plan. Dios, obra dentro de mi voluntad. Entra dentro de lo que yo he pensado, porque creo que esto es lo mejor. Porque creo que esto es lo más indicado, esto es lo más relevante. Si lo hacemos así, ya verás tú qué bien va a salir todo. Y decimos que Dios entre dentro de nuestro plan. Al final, ¿qué ocurre? Que no funciona así. Dios no puede entrar dentro de tu plan. Tú debes de entrar dentro del plan de Dios. No fuerces a Dios a entrar a tu plan, nunca lo va a hacer, no cabe dentro de tu plan. Dios es mucho más grande que tú y que tu plan. Dios es mucho más grande que el plan de esta iglesia. El plan de Dios es mucho más grande que cualquier plan de cualquier iglesia. Es mucho más grande. Muchas veces el pensamiento de las iglesias no funciona, ¿sabéis por qué? Porque tenemos o se tiene un plan muy pequeño.
Señor, bendice esta iglesia. Señor, bendice esta iglesia. ¿Qué os parece? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Algunos no quieren contestar porque siempre les hago trampa, dicen. Yo no hago trampa. Pero ¿está bien? Sí, está bien. Pero no creo que sea ese el plan de Dios. ¿Es que Dios no quiere bendecir esta iglesia? Hombre, claro, por supuesto. Y yo sé que no es que quiera bendecir esta iglesia, es que esta iglesia está siendo bendecida por Dios ya. Entonces, ¿qué significa? Dios no quiere que esta iglesia simplemente o solamente sea bendecida. Lo que Dios quiere es que esta iglesia entre dentro del plan de Dios. Que esta iglesia entre dentro de lo que es la evangelización del mundo. Que esta iglesia entre dentro de ese plan que Dios tiene para la evangelización del mundo. Muchas veces las iglesias fracasan. ¿Por qué? Porque pensamos de una manera muy pequeña, Señor, bendice esta iglesia. Señor, que esta iglesia crezca. Y ya está. A mí no me importa que esta iglesia crezca. Lo que me importa es que el evangelio sea predicado en todo Parla, en todo Madrid y en España. Da igual. No me interesa eso. Hay que mi iglesia crezca que la del otro caiga, para que yo sea más importante que el otro. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios? ¿Darte a ti orgullo? ¿Ponerte a ti en evidencia delante de toda la gente? No. Lo que Dios quiere es que prediquemos el evangelio. Lo que Dios quiere es que entremos dentro de su plan. Lo que Dios quiere no es solamente que una iglesia, sino que la evangelización de todo el mundo. El plan de Dios siempre es mucho más grande y mucho más importante. Por eso, esta iglesia debe de entrar dentro del plan de la evangelización del mundo. Tiene que entrar dentro del plan de Dios. Y si estamos dentro del plan de Dios, si Dios quiere, dice la palabra que el Señor añadía a su iglesia todos los días aquellos que deben de ser salvos. ¿Quién los añade? ¿El pastor? ¿Los diáconos, los obreros, los creyentes, los discípulos? ¿O quién añade a la iglesia? A la iglesia añade el Señor, Cristo mismo es el que añade a la iglesia. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si el Señor no añade, da igual. Ya te puedes poner en la puerta con billetes de 500 euros invitando a la gente a entrar. Entrará mucha gente, pero la iglesia no crecerá. Da igual. Porque es el Señor quien añade a la iglesia. Si yo entro en el plan absoluto de Dios, que nada ni nadie puede parar, entonces tendré un poder que es absoluto. Amén. No es el poder místico, no es el poder de los místicos, es el poder que hay dentro del plan de Dios. Que si entramos, podemos vivirlo y experimentarlo. Yo estaré con mi diestra poderosa juntamente contigo. Mi diestra de poder estará a tu lado. Ese es el poder que Dios nos da, que la diestra de Dios está ahí. ¿Qué es lo que le dijo a Moisés? Moisés, ve delante porque un ángel mío va a ir delante de ti. Mi mano poderosa va a estar contigo. Donde vayas, tú vas a ser origen de bendición. Porque mi plan y mi voluntad están contigo. Porque mi poder está contigo. En ese momento Dios que había preparado líderes importantes de la iglesia. Dios estaba preparando los líderes y los obreros para que cuando ellos se levantaran a ese nivel espiritual que Dios quiere, Dios estaba levantando ya hombres y mujeres como hoy en esta época está levantándonos. Pero Dios quiere levantarnos no solamente con un título, no es solamente un diploma, no es solamente una acreditación humana. Esto al fin y al cabo no tiene mayor importancia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se levanten hombres y mujeres a un nivel espiritual que puedan conquistar el campo, superior a lo que hay en el mundo. Que nos levantemos a ese nivel. Que los líderes, los obreros, los discípulos se levanten como hicieron en el aposento alto de Marcos. Que podamos no solamente saber las bendiciones que tenemos, y muchas veces pregunto qué bendición tenemos y hay algunos que empiezan a buscar el... Sí, pastor, espera un momentito el boletín. Ahí va, ¿dónde deja yo el boletín? No lo sé. Ay, ¿por qué? Porque estamos buscando... Ay, lo ponen en el boletín. Ah, mira, aquí está. No. Y tienen que leer las bendiciones del boletín porque pensamos que es algo que tengo que saber. Las bendiciones ya Dios nos las ha dado. Si no te las sabes, ¿sabes lo que significa eso? Que no las estás experimentando. Que no las estás disfrutando. Obvio, ¿verdad?
Si las estuviera disfrutando, no haría falta que nadie me lo recordara. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que ayer ganó el Real Madrid? 1-3. Los que se han reído saben el resultado. ¿Por qué? Porque les gusta el fútbol, ¿saben? No hace falta que se lo diga yo, ¿verdad? Lo recuerdan. ¿Por qué? Porque les gusta, lo están disfrutando. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si yo estoy disfrutando las bendiciones, entonces se va a notar en la cara. Vas a venir al culto y vas a venir con un rostro diferente. Y vas a ver qué te ha pasado, y vienes con una sonrisa. Porque Dios no me ha dado respuestas, porque yo he tenido evidencias en el campo. Creo que un hermano que cada vez que venía a la iglesia me daba miedo. Me daba miedo, me asustaba, literalmente. El pastor o asistente sabe lo que le hablo. Yo digo, Señor, voy a cerrar el despacho, que no entre en el despacho. Lo puedo decir porque ahora ya no está la iglesia, ¿eh? Entonces, yo cerraba el despacho, digo, a ver si con un poquito de suerte no entra. Pero ni por esas entraba. ¡Brah! Porque estoy no sé qué, porque estoy no sé cuánto, porque vengo enfadado, porque vengo no sé qué, porque no sé cuántos, porque los miembros, porque los hermanos, porque fulanito, porque menganito, porque... Y yo digo, ya me ha quitado toda la paz del culto. Me ha quitado la paz. Entraba así. Yo decía, hermano, pero ¿dónde está la paz de Dios? No, pero es que me la quitan los hermanos. Digo, pues es una paz muy débil que te la puede quitar un miembro de iglesia. ¿Qué significa eso? No estás disfrutando. Significa no estás experimentando las bendiciones que Dios tiene para ti. No solamente es saberlo, no es solamente aprenderlo de memoria. No quiero que ahora, aunque estaría bien, pero ahora dirás, bueno, algunos están leyendo las bendiciones, me las voy a aprender esta semana, me las aprendo para que cuando el pastor pregunte otra vez, las sepa y yo las... Hombre, si las aprendes está bien. Porque quizás a fuerza de repetirlas, quizás a lo mejor puedas experimentarlas. Experiméntalo. Entra a ese nivel espiritual. Entra en ese lugar y en ese espacio donde acontecen las obras de sanidad, y ya no solamente físicas, sino las espirituales. Estudiantes, no os agobiéis. Remanentes estudiantes, no os agobiéis. Semana pasada, no, la anterior, hablé con algunos estudiantes, ¿verdad? Están allá al fondo, hablé. Lo importante es entrar en ese nivel espiritual. Los resultados vendrán, los resultados se darán por sí mismo. Entra a ese nivel espiritual, estudia en ese nivel, trabaja en ese nivel espiritual, haz las cosas dentro de ese nivel espiritual y verás cómo las obras acontecen, verás cómo las cosas ocurren. Que podáis como obreros, como líderes, como pastores, que ya tenemos que añadir esa palabra, puesto que ya tenemos pastores, que podamos estar en este frente espiritual, porque estar en ese frente espiritual es algo muy grande. Aunque solamente sea una persona, así está bien. En la época de la salida de Egipto, Dios con una persona como Jetro, que era un anciano, hizo una gran obra. Moisés en primer lugar transmitió esta obra a los ancianos. Por eso los ancianos son importantes. ¿Verdad? Por eso los ancianos son tan importantes. Y luego a Josué y a Caleb les dijo que transmitieran esto a las siguientes generaciones. Nosotros estamos queriendo levantar los obreros como ancianos, queremos levantar los discípulos, queremos levantar los líderes de la iglesia como los Jetro, pero también queremos levantarlos como los Josué y con los Caleb, que levantéis las siguientes generaciones. Amén. No solamente vosotros, sino las siguientes generaciones, que sean levantadas por causa del Evangelio. Si hacemos esto, tendremos grandes respuestas de parte de Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No quiero alargarme más, hay muchas más cosas que decir, pero quiero dejarlo aquí para que nos quedemos con este pensamiento, que podamos orar, que podamos bendecir al pastor ahora, Jonathan, que vamos a tener este acto, que podamos tomar esta palabra y que podamos nosotros levantarnos también con este pacto del Evangelio. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la gracia que hallamos en Cristo Jesús. Te damos gracias por la palabra y por el Evangelio que nos has dado y por el Evangelio del cual, Padre, queremos gozar y queremos disfrutar. Queremos, Padre, que este Evangelio no se quede solamente en una religión, en un hecho religioso. No queremos solamente una vida religiosa, sino queremos una vida
abundante, una vida en el Espíritu, una vida con un nivel espiritual alto. Señor, no queremos ser como la gente del mundo, no queremos reaccionar como la gente reacciona en el mundo. Queremos poner nuestra confianza, Señor, en ti, porque nuestro respaldo no es este mundo. Nuestro respaldo es el reino de los cielos. Nuestro respaldo no está en los hombres, sino en el ejército celestial que tú has enviado, a esos ángeles de Dios que has puesto a nuestro alrededor. Y, Señor, son ellos que los que acampan a nuestro lado y cerca de nosotros, Señor, los que proveen y proveerán de toda respuesta, Señor, que tú has enviado desde el trono celestial. Esos ángeles que llevarán nuestras oraciones hasta el inciensario que está delante de tu presencia. Padre, para que nuestras respuestas no caigan en el suelo, sino que sean levantadas y que sean llevadas hasta tu trono de gracia. Padre, oramos para que tu gracia siga estando sobre cada uno de tus hijos aquí reunidos y congregados por causa de este evangelio y por causa de la evangelización del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.